contarles sobre la sinopsis del libro, porque creo que eso lo pueden encontrar en internet, en otras reseñas escritas, o spoilearse ustedes mismos, o simplemente leer el libro. Más que contarles eso, les voy a contar cómo sufrí yo mientras leí el libro y por qué me he demorado tanto en leerlo. O sea, les voy a contar mi experiencia. Se va a titular ¿Cómo sufrí con Heavenly Fire? Así de sencillo. Y ya está. Soy muy inteligente. Entonces, en vez de contarles exactamente sobre el libro, les voy a contar mi experiencia con el libro. Yo empecé a leer el libro esta semana, el martes 28 de octubre, que si no me equivoco, bueno, pongámosle, el 28 de octubre empecé a leer City of Heavenly Fire o Ciudad del Fuego Celestial, lo empecé a leer en inglés. ¿Por qué me demoré más de un año? Porque salió en mayo del año pasado. Primero porque no quería leerlo, no quería cerrar la historia, ¿ok? Para mí, por ejemplo, la trilogía anterior no ha terminado. El último libro no ha salido. Pero bueno, esa es otra historia para otra reseña. Después del colapso emocional que tuve al leer Clockwork Princess, que no digo que lo haya leído porque el libro aún no sale, pero hipotéticamente hablando, me daba miedo leer Ciudad del Fuego Celestial. Me daba miedo terminar la historia, sobre todo porque era uno de los libros con los que empecé a leer. Yo empecé con 2 series, con la trilogía de los Juegos del Hambre y empecé con Cazadores de Sombras, cuando aún estaba solamente el primero y el segundo. El hecho de leer el 6º libro, que ya es el último, si bien la historia continúa con otros personajes, el mundo lo vamos a seguir leyendo, no era lo mismo para mí terminar lo que fue Clockwork Princess a terminar lo que es The Mortal Instruments. En cierta forma es una de las series que más he adorado en todas estas épocas de lectura. No quería leer el último libro, por esa razón. Me daba mucho miedo terminarlo. Me daba más miedo el hecho de que casi estuvo tuiteando cosas súper extrañas sobre el libro. Y también que ella es muy cruel cuando hablaba sobre el libro que aún no salía. Por eso, cuando sale el libro, primero que sufrí mucho porque era un tochón así, lo quería en hardcover y me salía un ojo de la cara traérmelo. Decidí no leerlo al momento porque también estaba muy complicada con la universidad. Conforme pasó el tiempo, no lo leía. Y así es como hemos esperado hasta octubre de este año para empezarlo a leer. Lo leí en un momento de necesidad porque no había otro libro a la mano. Empecé a leerlo. Bueno, inicia pues con este prólogo sobre los Blackthorn y Emma Caster. Se va contando un poco de su historia, no exactamente mucho sobre ellos, pero sí te va introduciendo a estos nuevos personajes de los que poco a poco te vas a ir encariñando y va a hacer que quieras leer la siguiente saga o trilogía, bueno, no estoy muy segura, que es Lady Midnight. La cosa es de que empecé a leer el libro y dije, bueno, voy a seguir leyendo, o sea, está interesante. Cassandra Clare siempre ha tenido una forma de escribir que me ha cautivado al momento que empezaba a leer el libro. Sí, admito que en ciertas partes me pareció que eran puntos muertos que no eran necesarios en el libro. No hablo de los muertos, sino de los puntos muertos. Pero por alguna razón ella los creyó importantes. Si bien ya eran parte de la historia, no los consideré tan importantes a la trama. Comencé a avanzar el libro. Yo generalmente no leo los índices. No sabía cuántos capítulos tenía el libro. Había tratado de no investigar. En realidad no sé cómo. No he tenido spoilers. Si bien tuve un spoiler, no me spoilearon la trama en general. No sabía ninguna muerte. Y ahora sí me pueden spoiler porque ya las sé, ya los leí. No sabía exactamente cómo concluía el libro ni de qué iba. Había tratado de evitar leer reseñas, ver videos de reseñas. Prácticamente me fui alejando del mundo de los Cazadores de Sombras lentamente para evitar spoilearme hasta el día, momento, hora en que esté lista para leer el libro. La cantidad de marcadores y resaltados que he tenido en el ebook, porque lo leí en inglés, han sido alucinantes. Creo que por capítulo había como 10 resaltados, 20 marcapáginas. Si en físico hubiera puesto los post-it, eso hubiera terminado, pero peor que el de Endgame. Peor que el de Endgame. Y si no saben, cada vez que Susu abre su ebook, entra en crisis. Esa es la cara que pone. Sigo con mi experiencia. Conforme los días iban pasando, iba leyendo más rápido. Me costaba mucho volver a la realidad porque el libro estaba muy interesante. Era como que, pero quiero saber qué pasa con Clary, quiero saber qué pasa con Simon, quiero saber qué pasa con Isabel. Me gustó mucho que haya mantenido el hecho de esta amistad que existía y que existe entre Simon y Clary. Me gusta mucho eso. Cómo fue desarrollando a los personajes, a cada uno de ellos. No, Cassandra, no me va a dar pena Sebastián. No. O sea, no, ¿me entiendes? No hay forma. A mitad del libro, por alguna extraña razón, empecé a llorar.
No entiendo por qué. Fue una conversación entre Simon y Clary. No sé por qué, fue algo que muy feel para mí. Y dije, no, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay lágrimas en mis ojos? Dios mío, no puede estar pasando esto. Seguí leyendo. En virtual leo mucho más rápido. Entonces avanzaba, hasta que llegó al capítulo 20. Yo confiaba, de verdad confiaba, te juro. Confiaba en la persona a la que le pregunté cuántos capítulos tenía el libro. Para los que no saben, el libro tiene un prólogo, 24 capítulos y un epílogo. Para mí, cuando yo pregunto capítulos, son los que dice capítulo 1, capítulo 2. Para los que no querían saber el índice, lo siento. Llegué al capítulo 20 y yo ya entraba en crisis, porque si bien los capítulos son largos, ya estamos hablando de una guerra y ya estaba llegando el momento en el que empiece la guerra. Ya habían pasado estas mini batallas en las que la mayoría de los Shadowhunters habían perdido. Entonces, pregunto, toda ilusa, ¿cuántos capítulos tiene el libro? Entonces me pregunta, ¿en qué capítulo vas? Entonces yo digo, en el capítulo 20 y me dicen, llega el capítulo 25 y te digo, sí, esto va a caer porque no me importa, el mundo tiene que conocer esto. Llega el capítulo 25 y te digo cuántos capítulos son. Yo, troleado completamente, porque ya les dije, obviamente, que tiene un prólogo, 24 capítulos y un epílogo. Entonces yo seguía leyendo porque claro, confié, 25 capítulos, aún me queda tiempo, puedo comenzar a prepararme mentalmente, decirme, ok, el libro ya está por terminar, sabes lo que va a venir, tiene que pasar. Tienes que terminar el libro, no te preocupes, todo va a ir bien, tu vida va a continuar. Va a haber más libros de Shadowhunters. Entonces sigo leyendo el capítulo 23. Ya me parecía medio sospechoso, porque el 23 estaba como que la peleita, pero ya como que se estaba cerrando toda la historia. Capítulo 24, iba habiendo más conclusión. Sí, me pasé de ilusa, ¿ok? Pero es que es un libro que yo de por sí ya estaba en negación. O sea, no tanto como estoy en negación con el otro libro, pero no pensaba más que en la historia y en no estoy lista para despedirme, no estoy lista para despedirme. Y entonces pasó. Capítulo 24, estoy por terminar. Epílogo. ¿Quién hace eso? ¿Por qué hay tanta crueldad? ¿Qué pasa? Que cada capítulo te cuenta la historia de ambos, ¿sí? Te cuenta la historia del grupo, del crew principal, y te cuenta la historia de los newbies, o sea, de Emma Castellanos y la Super. Entonces el capítulo en sí termina con los Blackthorn. Llega esto de los Blackthorn, yo dije, bueno, voy a empezar el capítulo 25. Recordemos, estoy leyendo en ebook. En ebook no hay página siguiente, o sea, tú pasas a la página siguiente cuando le das pasar. Capítulo 24, última página. Hablan de los Blackthorn y los Castellanos. Yo tratando que retomen la parte del otro lado. Página siguiente, epílogo. ¿Por qué? A ver, en ese momento, 2 de la mañana, lo único que hice fue abrir mi Facebook, le dije su vida por inbox y ya, regresé a seguir leyendo. Dije, bueno, llegó el momento de despedirte, decirle chau chau al libro. Entonces empecé el epílogo. Y acá empezó el carrusel de emociones que tuve. Porque, claro, empieza el epílogo, tú ya sabes que no hay solución a lo que ha pasado ahora último. Ya sabes que no hay. Sigues leyendo, vas leyendo, tratas de, ok, bueno, sé que van a haber más libros, no hay problema. Sigue leyendo, tú puedes. Vas riéndote con las frases graciosas de Magnus, cosas así que te van diciendo. Y en eso, primera puñalada. Te regresan a los otros personajes. A los que en el libro que hipotéticamente para mí no existe. No, hipotéticamente para mí no existe, hipotéticamente lo he leído. Aparecen los personajes. Y yo digo, oh, interesante. Bueno, no tengo problema con que aparezcan porque ya habían aparecido. Pero no, aparecen con todos los feels. Yo ya comenzaba lo que, ok, sigue leyendo. Siguiente, regresamos al crew principal y lo que les ha pasado. Pero viene con feels. Obviamente una no está lista. No está lista. Comenzaba, nivel de resistencia para llanto, iba bajando. Sí, a ver, soy la única que llora con el libro, no importa, ¿ok? Sigue avanzando, volvíamos al otro crew, íbamos avanzando, segunda puñalada, otra vez me metían a los otros personajes. ¿Por qué son así? O sea, casi, si no te hacía sufrir con los personajes principales y lo que les había pasado a ellos, te hacía sufrir con los otros. Teníamos en el epílogo 2 historias, de las cuales las 2 yo estoy sufriendo. Una porque estoy leyendo el libro, la otra porque ya lo había leído. Sigo leyendo, terminé el libro. No sabía qué hacer con mi vida. Eran las 3 de la mañana. ¿A quién le escribes? ¿A quién llamas a las 3 de la mañana para decirle, he terminado Cazadores de Sombras? Apóyame. Ayúdame. ¿Qué haré con mi vida? No saben la situación emocional en la que me encontré y en la que quedé.
En ese momento yo no quería dormir, no. Yo me puse a investigar. Y en realidad creo que es uno de los libros que hubo un cierre, pero a la vez no, porque sigue escribiendo los libros y los que ya han leído o han visto qué libros han salido entienden por qué no es que haya habido un cierre completo. Me gustó mucho cómo trató de cerrar la historia. Fue un poco más lógica que el cierre de Infernal Devices. Lo que sí es que creo que me metieron mucho hype entre las personas que habían leído el libro y los tweets de Cassandra sobre las muertes. Para mí, o sea, las muertes tenían que suceder, pero no tuvieron ese impacto. Tal vez también ha sido por lo que me demoré en leerlo, pero no tuvo ese impacto como ciertas cosas que les pasan al club. Hubo un capítulo que sí fue algo que, oh Dios mío, Cassandra Clare, te amo mucho con toda mi alma. O sea, he esperado 6 libros por esto, 6 libros. Hubiera sido mucho más perfecto si estaba Magnus. Teníamos, por un lado, la escena de Clary y Jace. Tenemos la escena de Isabel y Simon. No es exactamente similar a la de Clary y Jace porque están en otra etapa de la relación. Creo que cerró muy bien las historias individuales de cada uno de ellos. El por qué inicia todo. En el capítulo 24, si es que no me equivoco, cuando está pasando el esto de Simon, me sentí como en estas películas que te hacen... O sea, sabes lo que va a pasar, sabes lo que está pasando, pero lo hacen a propósito y te ponen un... Recordemos todo lo que ha pasado al personaje. Entonces comienza, claro. Clary y Simon cuando eran pequeños y jugaban con bolas de nieve. Clary y Simon cuando estaban en el Java Jones. Clary y Simon cuando conocen a Jace. Y así va avanzando. Y tú dices, ¿por qué me vienes ahorita a decir todas las cosas que han pasado en el libro? Ya sé lo que ha pasado, no me vengas a hacer sufrir más. Pero no, igual te hacen todo un recuento de todo lo que ha pasado para que te dé más feels y termines llorando. Resumiendo, el libro fue muy bueno, me gustó mucho. Si me preguntan cuál es mi libro favorito de los 6, es muy difícil porque para mí hay 2 etapas. Etapa Valentine, etapa Sebastián. Si es etapa Valentine, uno de mis libros favoritos es el tercero, por obvias razones. Y si es el de Sebastián, mi libro favorito en sí es el quinto. Pero si hablas de la serie de los 6 libros en sí, mi favorito es el sexto. Por la forma como cierra la historia, por la forma como te presenta a los nuevos personajes, cómo les da este pase a los nuevos personajes y te engancha a la siguiente serie. Voy a quedar misias. Sin necesidad de que te sientas obligado a leerla, te da la opción de, si quieres saber más de ellos, ok. Cómo cierra la historia individual de cada uno de estos personajes, excepto el de uno, que es el que voy a leer las historias chiquitas que han salido. Y realmente me alegro haber esperado más de un año en leer el libro. Si bien no me sentía ahorita preparada para leerlo, creo que hice bien porque lo he disfrutado a un paso que creo que si lo hubiera leído apenas salió, lo hubiera leído muy rápido. Es una de las series que más cariño le tengo, junto con Bloodlines de Richelle y con, bueno, Ojos del Hambre, pero eso es por otra cosa. Creo que eso es todo. Espero que les haya gustado esta experiencia. Y eso sería todo. No es exactamente una reseña. Denle like al video si les ha gustado. Si es que ya leyeron el libro, dejen sus comentarios. Si es que recién están empezando a leer la serie y por alguna razón no han visto el video. Bueno, lo lamento. Espero que no se hayan spoileado a propósito. Eso sería todo. Nos vemos en un próximo video y chao. Ya saben, si es que son de las personas que no leen índices, no pregunten. Solamente sigan leyendo. Ya sabrán ustedes cuándo.